Otra cosa que sí que yo también quería contar, en ese tiempo que estuve en la obra, a mí me tocó muchísimo, quizás ayudar, no ayudar, porque no estaba permitido el ayudar, entre comillas, pero sí vivir en centros donde vi irse de la obra gente. No es que me dijera nadie que se fuera, pero recuerdo la primera numeraria auxiliar mayor que yo vi que se fue, pues al poco tiempo me la encontré en la calle en Pamplona, la saludé y cuando llegué al centro y la saludé, al día siguiente me hicieron una corrección fraterna, me dijeron que a esas personas no había que hablarle cuando te las encontrabas en la calle, ¿no? Y también exactamente, que tampoco nadie te decía lo que era, pero eh, cuando tú veías que gente que flaqueaba, porque lo veías, la gente que estaba sufriendo era gente muy joven, sobre todo en la administración ordinaria venía a vivir gente muy joven, recién salida del centro de estudios, entonces también te pasaba lo mismo. Cuando tú veías que flaqueaban y a lo mejor comentabas, es que yo creo que a esta persona le pasa algo. A veces te decían, tú, usted no se meta en lo que no le toca, usted esté atenta a lo que tiene que estar y ya está, olvídese. Y a los pocos días veías que esa persona había desaparecido del centro y ya nunca más se volvía a hablar de esas personas y nunca más. mm, Yo podría decir nombres que no los voy a decir, pero podría decir nombres que todavía los recuerdo con cariño y que me dio pena no haber sabido nada de ellas nunca más. Alguna me la he encontrado después, bueno, en concreto alguna me la he encontrado aquí en Ágora, con la que había compartido mm, incluso centro y así. Y luego, otra cosa que también, bueno, esto que cuento ahora lo cuento más que era la tendencia nuestra de las numerarias auxiliares, a lo mejor por las circunstancias en las que vivíamos con relación a las numerarias, que yo esto que digo siempre cuando digo con relación a las numerarias, personas que puedo conocer que han sido de la obra y ahora no lo son, no piensen que yo las juzgo, pienso que ellas lo hacían mal, ellas hacían lo que estaba indicado. Y esas indicaciones yo no sé de dónde venían, pero no es que vinieran, me imagino, de la de al lado. Esas eran cosas que formaban parte, yo creo que del espíritu de la obra y que quiero decir que cosas que no eran normales, pero que era que yo un día alguien me dijo que todavía vivíamos en el siglo pasado, no en el siglo pasado, quizás en el siglo XIX, en cosas, nosotras, la vida de las numerarias auxiliares. Y entonces, sobre todo quiero eso, romper una lanza en favor de esas personas que coincido con ellas o que me puedan escuchar y que hayan sido numerarias, que yo no pienso que ellas fueran, que lo hicieran así porque ellas quisieran. Ellas eso lo hacían así, pues porque estaba indicado. Y luego también estaba la vida en las casas pequeñas, que la vida en las casas pequeñas iba mucho por el camino de que tú tenías que hacer exactamente igual mm, lo que era el trabajo de esa casa pequeña, que eran, pues tenías a lo mejor 12, 13, 14 numerarios al otro lado y que les tenías que desde servir la mesa, a, pues hacerlas limpiar hasta muy tarde, hasta los años 90 había que hacer las camas también todos los días, hacer las camas de gente joven y de gente menos joven. A partir de los 90 se empezó a hacer las camas de gente con más edad solamente. Pues, y era te pasabas allí hasta las 7 de la tarde y pagabas a las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y a veces el trabajo de tres personas, que era lo que estaba previsto, se hacían entre dos. Entonces, yo recuerdo planchando camisas, siempre digo lo mismo de contar. O sea, yo me ponía las perchas de 5 en 5 y tenían que ser 3 minutos cada camisa. Entonces, contar cuántas camisas llevaba, cuántas me faltaba, cuánto tiempo tendría que, porque no llegabas nunca, nunca llegabas. Yo creo que todo eso también metía bastante presión a las personas, ¿no? Entonces, otra cosa que yo quería comentar, y con esto creo que ya voy a ir acabando esto que quería yo, por otra parte, contar, porque es mi vida y esto. Cuando yo llevaba ya los últimos meses que yo estuve en la obra, resulta que yo ya me sentía bastante mal, iba y venía, y para acá, para allá, iba y venía, quiero decir, a descansar a un sitio, que luego me mandaron a otro mes, y esto. Entonces yo llegué a un momento que dije que no, que yo, aparte de que mi madre se puso enferma, que yo quería ir con mi madre y que me estaba enferma, mi madre, y que yo estaba mal. Y es que a mí el médico de la mutua que teníamos me dijo que si yo me iba,
porque yo no tenía ningún problema más que el estar en la obra, que yo mi problema mental era el estar en la obra, que si yo me iba, él me iba a ayudar incluso a mejorar mi salud, a, incluso a hacerme a ayudar a conseguir una discapacidad con la cual yo tendría una ayuda pequeña económica. Entonces, yo me planteé lo que me habían dicho, no lo dije que me lo había dicho el médico, pero sí que le dije que yo me quería ir, que yo allí no quería estar. Y entonces, pues ya me dijeron un día que vale, si quedara así, porque no me iba a vivir a un piso yo sola y perteneciendo al mismo centro. Yo dije que no, que si yo era numerario auxiliar o vivía la vida de numerario auxiliar o me iba. Entonces me dijeron, vale, pues entonces, ¿no quieres ser supernumeraria? Digo, tampoco, no. Entonces me dijeron, bueno, pues entonces tienes que escribirle la carta de dispensa al padre, que entonces era Monseñor Echevarría, y si tienes que escribirle la carta pidiendo la dispensa y cuando él te conteste dejas de ser de Opus Dei. Vale, entonces estábamos en esas y mi madre estaba mala, entonces yo dije, no, mira, yo me voy, escribo la carta y me voy a casa de mi madre porque mi madre está muy mal, entonces me voy con ella. Y mm, ya llegó un día que dije, bueno, mañana me voy. Entonces me dijo la directora, bueno, pues si te vas mañana, apáñate como puedas porque nosotros mañana hay misa en el polideportivo para todas con don Javier y no vamos a estar pendientes de ti, con lo cual apáñate como quieras y te vas tú sola. Entonces ya es verdad, yo me levanté antes porque también te ibas, normalmente no era que te fueras con despedida de todas tus, tus compañeras o lo que entre comillas eran tus hermanas. Entonces yo ahí cogí, me levanté, me acuerdo que me ayudó una persona que es marido de una supernumeraria, que él fue supernumerario también, entonces ya no era. Entonces él me dijo, no te preocupes, que yo cojo el coche, yo te llevo al Sasua, desde Pamplona te llevo al Sasua y ya te cogemos los billetes y ya te vas. Y yo me fui sin nada. La única suerte que yo tuve en ese momento económicamente es que como me habían dado esa pequeña pensión, que eran lo equivalente a 200 euros, yo no había hecho todavía las gestiones de la pensión, entonces tenía que abrir una libreta a mi nombre, una cuenta bancaria a mi nombre, porque tenía que entrar en mi nombre. Y entonces yo tenía esa cuenta bancaria sin nada, pero ahí fue donde el primer mes ya se me ingresó ese dinero de la seguridad social y yo con eso fui más o menos viviendo. Y ya no volví. Otra cosa que a mí me extrañó cómo se hizo es porque yo luego en Opus Libros leí en algún momento mm, de alguna instrucción de que decía que cuando una persona dejaba de ser de la obra se le decía personalmente a esa persona. A mí nadie me lo dijo personalmente, a mí me llamaron por teléfono y me dijeron, el padre te ha dado la dispensa, con lo cual, y dice que si quieres que puedes ser cooperadora. Yo dije, no, gracias, yo no quiero cooperar, no quiero nada, yo me separo de esta vida y ya me salgo. Y entonces todo eso fue en el 2001. Y desde el 2001, que yo me fui enferma, yo me había llegado al Opus Dei con el médico que me había hecho la revisión, porque esa era otra cosa, las unidades auxiliares nos hacía una revisión antes de pedir la admisión para ver si estábamos aptas. Y luego, pues cada año, cada 2 años te hacían la revisión para ver cómo estabas. Pues él me había dicho que yo estaba como un roble. Y entonces yo cuando me fui ya me iba tronchada, pero me fui. Desde ese año hasta el 2021, después de la pandemia, nadie me preguntó si estaba bien, ni si estaba mal, ni si me había muerto, ni si nada. En el 2021, yo personalmente decidí que no fui un día a ver mi vida laboral y descubrí que mi vida laboral había 11 años cotizados de los 26 que estuve en la obra. Y el resto del tiempo, pues no había cotizado por mí. Entonces cogí y llamé a la delegación de Pamplona y lo dije. Entonces el sacerdote de la delegación de Pamplona que me atendió, el sacerdote secretario, me dijo que eso ya había pasado el tiempo suficiente, que entonces eso ya no tenía ningún recorrido de ningún tipo, que con lo cual lo sentía mucho, que tendría que averiguar con los centros con los que había estado. Digo, vale, digo, puede ser esto un escándalo, no, lo que sea. Entonces cogió, me llamó la de auxiliares de la delegación y hablé con ella. Y entonces es verdad que a mí me han dado una indemnización por el cálculo de los años cotizados que me faltaban con la cotización mínima. Eso es. Pero
Quiero decir que a mí ni nadie desde entonces, que han terminado de dármelo hace poco, porque me lo han ido pasando mes a mes, a mí nadie me ha preguntado cómo estaba de salud, porque en aquel momento yo salía de la pandemia y salía bastante mal tampoco, ni nadie me ha vuelto a tener un detalle de cariño. Entonces, yo siempre pienso que si yo me hubiera ido, me hubiera separado de un marido, yo no digo que mi marido hubiera vuelto a ver cómo estaba, pero sí quizás entre la familia de mi marido alguien habría que vendría a preguntarme cómo estaba, si me encontraba bien o me encontraba mal. Y aquí a mí nadie en todos estos años me ha preguntado nunca cómo me encontraba ni cómo esto, ni tampoco desde el día que me empezaron a dar el dinero. Simplemente me llamaron un día y yo dije que había hecho un postcard. Entonces me dijeron que eso era porque me había juntado con gente equivocada y que posiblemente no era consciente del mal que había hecho. Y yo le dije que yo no había, como ahora creo que yo no estoy, que no había hecho ahondar en cosas ningunas de que podía haber ahondado de nombres, de circunstancias concretas, y que con lo cual me dijeron, bueno, pues tú verás lo que has hecho. Y ya nunca más me ha vuelto nadie a decir nada. Y nada, aquí estoy 20 años, hoy 25 años después, pues feliz y con una vida completamente distinta. He podido sacar mi vida adelante, ahora tengo bueno, ya no trabajo, ya me he jubilado, pero y con pequeña pensión y mi vida normal, que creo que no me he condenado por eso, ni tampoco he sido una desgraciada, que es lo que me dijeron, que el día que me fuera iba a ser una desgraciada. Y nada más.